Bueno, familia, pues vamos a pasar al tema de esta mañana. Y yo le puse este tema: Señor, extiende tu manto sobre mí. Extiende tu manto sobre mí. Algo que usted debe saber, quiero platicarte. Ha habido momentos en los que, así como a muchos de los que están aquí, yo también he pasado por momentos en los que quizás no he sentido la presencia de Dios. Momentos en los que he querido huir, otros en los que me he aburrido, otros en los que he pensado es que no es, no, el problema no soy yo, sino eres tú. Pero algo que he aprendido en este tiempo del Señor es que todos pasamos por un periodo en el cual Dios nos poda. Y cuando tú te sientes como que las cosas no van bien, es porque quizás el Señor te podó y te cortó una ramita. Y de repente comienzas a avanzar, comienza a pasar el tiempo y en vez de mejorar las cosas, como que ¡puc!, se cae otra ramita. Y de repente, ¡ay!, ya no se cae la rama, sino ahora todo un tronco. Y si tú y yo nos damos cuenta, en febrero es el tiempo en el cual, en enero y febrero es el tiempo de, por lo menos aquí en México, cuando se hace la poda de muchos árboles. ¿Y qué pasa cuando podas un árbol? Comienza a brotarle más ramas y renuevos muy fuertes y los frutos suelen ser más abundantes, más hermosos, más ricos, ¿verdad? Y es lo mismo que el Señor hace en muchos de nosotros. Durante el tiempo en el que el Señor me fue podando en muchas áreas de mi vida y me sigue podando, gracias a Dios, me he dado cuenta de que al principio me dolió, pero después fui muy bendecido. Hoy yo no sé en qué parte de tu temporada estés, si estés en la temporada de febrero donde estás todo despelucado, o estás en primavera, así cuando los árboles están así hermosos, hace un calor impresionante, los frutos son muchísimos. Yo no sé si estás en el tiempo de que estás despelucado o en el tiempo donde estás en abundante fruto. Pero hay algo que tienes que saber. Tú y yo necesitamos siempre que Dios nos inspire, que el Espíritu Santo inspire. Y aún el Espíritu Santo nos va a guiar a gente que nos va a ayudar. Es decir, el Espíritu Santo va a buscarte ayuda. No porque no lo escuches a Él, no porque no puedas comprender lo que viene de Él, sino que muchas veces al ser humanos, a veces decimos: Señor, háblame. Y el Señor nos está hablando y no lo escuchamos. Y es necesario que a veces el Espíritu Santo nos coloque una persona. Y hoy yo quiero abundar en eso. Hoy yo quiero profundizar quién es quien te va a ayudar. Porque no precisamente el Espíritu Santo va a colocar una persona del mundo. No precisamente el Espíritu Santo va a colocar un líder. No precisamente el Espíritu Santo te va a guiar con el pastor, que yo he visto en mi caminar con el Señor, que siempre o te lleva al pastor o te lleva una persona maduramente espiritualmente hablando. No te va a llevar ni a uno más pequeño que tú, ni a uno de tu condición, ni a uno que puedas hacer caer. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el mayor bendice al menor. Ajá. Y en ese sentido el Espíritu Santo te va a guiar para que no sean tus fuerzas, para que no sea tu consejo, para que no sea tu sabiduría la que te guíe a ti mismo, ni tampoco la que haga guiar al otro. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te va a inspirar. Algo que usted tiene que saber: todo aquello que no viene del Espíritu Santo, ¿de quién ha de venir? De Satanás. Por eso tenemos que recurrir al Espíritu Santo en todo momento. Y en el libro de Ruth aparece una mujer que se llama Noemí. Y esta mujer llamada Noemí
vivió en tiempos muy difíciles. Habían sacado del gobierno a todos los jueces que habían imperado, lo habían sacado a Dios. Lo sacaron totalmente y la consecuencia fue tiempo de destrucción, tiempo de hambre, tiempos de grandes conflictos, tiempos de desnudez, tiempos de división, pero aún tiempos de gran separación. No fue culpa de Noemí, porque había uno más alto que gobernaba sobre Noemí, que era el que no buscaba a Dios. Y obviamente lo que sucedió es de que Noemí no consultaba a Dios, no estaba acostumbrada a buscar al Padre. Y ella fue guiada a tomar una decisión inspirada por sí misma, una decisión que no le dijo el Señor que tomara, y la decisión fue: sal de tu tierra. Y Noemí salió de donde Dios la había plantado. Ella vivía en Belén, y eso, si lo buscamos, significa la casa de pan. Es decir, que se fue de la casa del pan a la tierra de los de Moab. Y en Moab vivía un conjunto de personas que eran idólatras, eran paganos, había hechiceros, había todo tipo de personas. Pero ojo, Noemí buscando paz, saliendo de donde ella estaba agobiada, sin consultar a Dios, va a otra ciudad, y como resultado, en esa ciudad donde Dios no la metió, murió su esposo, murieron sus 2 hijos. Y yo veo aquí que es lo mismo que vive el hombre y la mujer. Cuando tú y yo dejamos de buscar al Espíritu Santo, de buscar la presencia, te va a ser muy fácil regresar a tu pasado. ¿Cómo, me dirás? Bien fácil. Cuando tú y yo buscamos encontrar algo que te atraiga en el lugar que Dios te plantó y no lo encuentras, vas y buscas en otra parte. Y eso pasa al hombre y la mujer de Dios que se desconectan del Señor, regresan a su pasado buscando una seguridad económica, buscando una seguridad social o una seguridad, llamémosle, espiritual, pero no es basada en el Señor, es basada en tu entendimiento. Es decir, que el Señor te había colocado en un lugar donde ibas a crecer próspero, alegre, pero para que obtuvieras todo lo de esa tierra, el Señor te tenía que podar. Pero como no entendiste el tiempo de tu temporada, dijiste: ya no quiero estar aquí y me voy a otro lugar. Y curiosamente, a donde vas, viene la destrucción. No salgas de donde Dios te plantó. Si el Señor te ha plantado en un trabajo, no salgas aún. Si el Señor te plantó en una iglesia, no salgas de ahí. Tienes que madurar. Porque cuando tú y yo tomamos decisiones a la ligera, rápidamente, suceden 2 cosas. Punto número 1, menospreciamos lo que Dios ya nos dio. Y punto número 2, regresas a Egipto. Y Egipto simboliza el lugar de donde Dios te sacó. Y yo les hago una pregunta: ¿te gustaría regresar al lugar de donde Dios te sacó? A mí me sacó de las drogas. A muchos de ustedes los habrá sacado de algún otro lugar diferente que al mío. O quizás eras mi vecino de puerta, ¿verdad? Pero el Señor hoy te dice: si tú regresas, vas a irte a Egipto y te vas a quedar ahí, del mismo lugar del donde yo te saqué. Y esto ocurre por 2 cosas. Una, porque confundimos el trato de Dios, que nos va a llevar a madurar, con un berrinche. ¿Cuántos han sido berrinchudos alguna vez? Lo confundimos con un berrinche o con un deseo personal, y eso te va a hacer huir a tu pasado. ¿Y sabes por qué viene esto? Porque hay un enfriamiento en tu corazón.
porque has buscado oír la voz de Dios y no escuchas la voz de Dios. Quiero recordarte algo. Un día el profeta Samuel le dice a Saúl: ve y mata a todos los amalecitas. Ve y mata las vacas, los bueyes, las ovejas, mata todo y aún vas a matar al rey. Y de repente vuelve Saúl con el profeta. Obviamente no había cumplido el mandato, y al momento de que Saúl habla con el profeta Samuel, se escucha detrás de él: ve, ve, mu. O sea, era una vaca. ¿Qué quiere decir esto? El profeta Samuel no escuchaba lo que estaba diciendo Saúl, porque él no había sido obediente. Y muchas veces nosotros pensamos ser obedientes y no nos damos cuenta que en vez de ser obedientes somos religiosos, nos cuadramos, hacemos lo que se nos da la gana, excepto lo que Dios nos manda hacer. Y eso sucede porque no escuchamos la voz de Dios. Regresando a la historia de Noemí, Noemí en cierta parte deshonró a Dios, porque ella nunca, no consultó nada a Dios, y como consecuencia perdió la esperanza y la fe. Pero no solo eso, sino que al momento de cansarse, es decir, fíjate, yo quiero hablar de corazón a corazón. Si tú te has cansado, algo que le dice a la gente es que está cansado espiritualmente. Yo no creo en eso. El espíritu es vida, es fuerza y te levanta. No puedes cansar al espíritu. Lo que está pasando es de que tu espíritu está luchando contigo para que dejes tu antigua manera de vivir. Dices: es que estoy cansado espiritualmente, ya no quiero ir a la iglesia. No, no estás cansado. Está un pie en el mundo. Y eso sucede, familia, porque la esperanza se perdió, porque la fe se perdió, a causa también porque el ánimo de esta mujer era muy inestable. Era desconfiado, era completamente descontrolado. Quiero que tú y yo nos demos cuenta. Ella pensaba que el lugar donde Dios la había llevado era el lugar correcto, pero lo único que obtuvo como consecuencia fue quedar viuda. Yo te pregunto, ¿Dios te ha quitado algo? Muchas personas al momento de ver la historia de Noemí comienzan a lamentarse: ay, muy mal, esta mujer quedó viuda, pobrecita. Yo lo veo desde otra perspectiva. Yo veo que Dios le quitó a aquel que le estorbaba. ¿Será que me estorba mi esposo, pastor? ¿Será que me estorban mis hijos? No sé. Pero yo veo en esta historia que Dios le quitó aquello que era un tropiezo para avanzar, que le quitó a ella lo que la cegaba, para que ella pudiera aprender a depender de Dios. Noemí tenía el ánimo de conocer a Dios, pero no podía, porque dormía con el enemigo número uno. Y Dios se lo tuvo que quitar. Y ahora vengo a decirte esto: cuando Dios te llegue a quitar algo, no te quejes. No te quejes. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando para ti. Recuerda, aquellos que aman al Señor, todas las cosas les obran para bien. Por tanto, si Dios viene y te quita algo, glorifica al Señor. Estamos muy ocupados en decir: Señor, ¿por qué me quitaste esto? Yo quería más aquello. Yo deseaba esta otra acción, esta otra opción. No, glorifica al Señor aún en los tiempos donde no hay que glorificar. Porque tú no estás viviendo aquí porque a ti te plazca. Estás viviendo aquí porque un destello de su gloria tocó tu corazón, te dio vida y te levantó de los muertos. Usted tiene que saber algo. En el momento donde las cosas para Noemí se tornaban más difíciles, ahí apareció una mujer llamada Ruth. Esa mujer te representa a ti y me representa a mí. Ella es una mujer moabita, y quiero que nos pongamos en el contexto. Los de Moab era gente que adoraba muchísimas imágenes.
practicaban mucho tipo de ocultismo. Ellos no podían compartir nada con un judío. Pero en la gran misericordia de Dios unió a Noemí con Ruth, tanto que se casó con uno de sus hijos. Pero no termina ahí la historia. También Ruth representa tu antigua manera de vivir. Dice su palabra que nosotros nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos según el nuevo hombre, que es Jesucristo. No, Ruth representa la antigua manera en la que tú y yo nos hemos conducido a través de nuestros años de vida. Pero también representa esa mujer que está totalmente necesitada a causa de su manera de vivir. Ella terminó viuda. Y quiero ponerte en el contexto. Una mujer en los tiempos bíblicos, cuando se casaba, su padre se olvidaba completamente de ella, llamémosle así, económicamente hablando, ya no le compartía nada, ya no le daba nada, y ahora el que se hacía responsable era el esposo. Y si el esposo moría y ella no tenía hijos, quedaba totalmente a la misericordia de las personas. Y ahora Ruth no solamente estaba a la expectativa de que la gente la ayudara, ahora también tenía que cuidar a otra en la misma condición, que era Noemí, sin hijos, viuda. Como que eso de estar pensando en que las cosas están mal, bueno, te digo algo, se pueden poner peor. Sin embargo, ella también representa aquellas mujeres, hombres y mujeres, que están abandonados, que viven en rechazo, que tienen un futuro incierto, pero tienen un gran deseo de conocer lo que es el amor, de conocer lo que es poder pertenecer a una familia. Y en el gran deseo de Ruth de tener pertenencia con alguien, de saciar su alma necesitada, ella se casa con Mahalón, se llama el hombre. Qué nombre tan feo, ¿verdad? Yo creo que son de pensar los árabes de mí, ¿verdad? Pero este hombre, al momento de que se casa, yo veo que el matrimonio de Ruth y de Mahalón fue un desastre. ¿Por qué? Porque lo único que le trajo a ella fue dolor. Fue una tragedia, fue amargura, fue soledad. ¿Cuántas veces has tomado tú decisiones en tu carne? Yo creo que muchas. ¿Y cuál es el resultado? Lo mismo que vivió Ruth. Dolor, amargura, destrucción, abandono, una gran sequedad por dentro. Pero ahí fue donde Dios la vio. Porque quiero decirte que Dios nunca deja un corazón afligido solo. Dios no permite que una gota de tus lágrimas caiga al piso, porque Él se conmueve en ver las lágrimas de sus santos. Dios te mira y sabe en la condición que estás tú. Y Dios vio a ella, y Dios se conmovió y envió a un hombre llamado Boaz. Boaz representa el reino de los cielos, representa al Padre. Es decir, que el Señor vio a esta mujer que era pagana, que era contraria a los judíos, que era contraria a la cultura israelita, y le envía un Salvador. Pero no solo eso, sino que ahora Ruth comienza a trabajar en los campos del Padre. Lo mismo que hizo el Señor contigo. Fue Jesucristo, te sacó del bote de la basura, te metió en su iglesia y te puso a servir. Fue lo mismo que hizo el Señor. Ahora colocó a Ruth en los campos del Padre a trabajar. Ruth no sabía lo que iba a hacer este hombre. Ruth no sabía lo que Dios tenía planeado para ella, porque ella estaba tan centrada en sí misma que no veía 5 metros más adelante. Su expectativa era que lo único que quería era sobrevivir a este día. Yo te pregunto, ¿cuántas ocasiones te ha pasado eso? Que tu único deseo sea llegar a tu casa, olvidarte del día malo que tuviste,
porque las noticias que has recibido han sido tan catastróficas, porque ya no quieres ni siquiera salir a la calle, porque lo único que deseas es desconectarte, que nadie venga a perturbar tu morada. ¿Te ha pasado? Seguramente también a Ruth. Y esta mujer lo que estaba viviendo es de que no permitía vivir cada día, sino que con el afán de un día intoxicaba a todos los que venían. Y lo intoxicaba con las noticias del médico de aquí a 3 meses. Intoxicaba con las noticias de mi esposo que me abandonó 2 meses adelante. Y así muchos de nosotros estamos intoxicados porque no hay esperanza. Ruth, aun cuando había muerto su esposo, 10 años casi después de que muere su esposo, ella aún seguía vestida con ropas de viuda. Ropas que representaban una mujer abandonada, una mujer que vivía la completa misericordia de la gente, una mujer que no podía obtener un beneficio de nadie porque nadie le iba a dar trabajo, porque ella tenía que ser mantenida o por sus hijos, o por su esposo, o por su padre, y ninguno de los tres ya estaba. ¿Cuántas ocasiones te has sentido así? Señalado, repudiado. Y el único motor de Ruth era el amor que le tenía su suegra Noemí, el agradecimiento porque no la había dejado. Es decir, familia, muchos de nosotros también nuestro motor de vida ha sido una persona, ha sido nuestros hijos, ha sido hasta las deudas porque te forzan a trabajar. Ha sido muchas de las cosas, tu escuela, tu trabajo, muchas de las cosas que te rodean para muchos son su motor. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que eso que comenzó como un motor, Dios lo va a usar de pretexto para que tú comiences a ser bendecido. Porque Dios no te va a dejar en el lugar donde te encontró. Vos, al momento de que era el dueño del campo, él comenzó a ver cómo Ruth trabajaba en él. ¿Qué significa esto? Cuando tú eres llamado de parte de Dios, la primera ocasión, ¿cómo comienzas a trabajar en las cosas de Dios? Te esfuerzas, pones tu tiempo, vienes a la hora, haces más, preguntas, ¿qué más hago, pastor? O simplemente sin que alguien te pida algo, lo comienzas a hacer. Pero comienza a pasar el tiempo y llega el momento que haces las cosas automáticas. ¿Y qué pasó aquí? De que ya no brotan de tu corazón. ¿A causa de qué? De que no sabemos y no comprendemos que el que nos sacó del mundo nos plantó en su campo a trabajar. No reconocemos que aquel que nos dio la vida es el que nos da el oxígeno, y nos acostumbramos tanto que llegamos al punto del orgullo y menosprecio. Y a muchos de nosotros eso nos ha sucedido porque perdiste tu primer amor. Muchas personas, no sé si tú has escuchado, es que está en su primer amor, por eso va y sirve, por eso llega temprano, déjalo, luego se le va a bajar, está en su primer amor. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos que vivir en un primer amor constante. ¿Sabes? Si tú estás casado, habrás vivido esto. Después de un tiempo en el cual tú convives con tu pareja y no buscas enamorarte cada día de ella, te cansas, te hartas. Llega el momento en el que lo último que quieres es llegar con esa persona y compartir la cama. Prefieres darle el dinero, botarlo y me olvido de ti, me desconecto todo el día, ya me tienes hasta acá. ¿Por qué? Porque no estás enamorado. Es lo mismo que pasa con el Señor. Cuando tú no estás enamorado de Dios, tú no puedes sumergirte en su presencia y tomas todas las cosas como si fuera una tarea. Tomas, voy a servir, en vez de el ánimo y el deseo por servir. ¿Por qué? Porque tu corazón soltó el amor. Ruth, ella conocía su completa condición endeble, sabía totalmente
que ella, si no se humillaba delante de ese hombre, y quiero que nos pongamos en el contexto, Ruth no conocía quién era Boaz. Para Ruth era un simple hombre, pero Ruth sabía que más se humillaba, más podía encontrar gracia delante de los ojos de él. Y él fue y se humilló y empezó a servirle a un hombre que no conocía. Pero vos, al momento de ver esa obra tan grandiosa, y él, al tener el corazón del Padre, la veía con tanto amor, con tanto agrado. De la misma manera en la que Dios te mira a ti, pues a mayor humillación, mayor exaltación, mayor gracia, pero a mayor orgullo, los cielos se van a cerrar, las oportunidades se van a acabar y aún las fuerzas se van a acabar. Necesitamos humillarnos delante del Padre. Cuando Ruth se humilla delante de vos, ahora vos no le dice, ahora están aquí mis campos. Ahora vos le dice, siéntate a mi mesa, juntamente con todos aquellos a los que yo les tengo confianza. Yo me alegro cuando veo esa palabra. Cuando yo veo que he buscado hacer algo para las cosas de Dios y ahora el Señor me dice, siéntate a mi mesa, siéntate con aquellos que les tengo confianza. ¿Qué es esto? Boaz estaba cambiando completamente la situación de vida, de pobreza, de gran necesidad de una mujer abandonada, de una mujer que la habían rechazado, de una mujer que estaba angustiada, apenada y pasando por muchas cosas difíciles. Boaz le cambió la vida. Y Boaz le dice a Ruth, en el capítulo 2 de Ruth, verso 12, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando tú decides refugiarte bajo las alas del Señor, serás totalmente cobijado y nada te va a faltar. En el Salmo 23, tú y yo lo hemos repasado en este último mes. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú estás refugiado bajo las alas del Señor, nada te puede faltar. Pero la pregunta es, ¿dónde está hoy tu corazón? ¿Sigues vestido, vestida con ropas de viudez? ¿Sigues vestido con ropa de culpa, con ropa de señalamiento de lo que hacen contra ti es mayor? ¿Qué tienes que quejarte con la gente? ¿Qué tienes que discutir acerca de tu manera de vivir? Hoy ve delante del Señor y humíllate. Porque si Él no extiende su manto sobre de ti, nunca saldrás de Moab. Es necesario que te des cuenta. Cuando tú y yo, como personas, nos humillamos delante del Señor, Dios tiene la clave perfecta. Dios sabe que por nosotros mismos y por nuestra fuerza, si acabamos cosas en esta tierra que nos gustan, ¿cuánto no más vamos a acabar con algo que no vemos? ¿Me entendiste? Por tanto, el Señor sabe que la única manera en la que tú y yo vivamos permanentemente bajo la sombra de sus alas, bajo el abrigo del Altísimo, es compromiso. Es decir, ¿por qué te casaste? Para que no se te vaya y no te coman el mandado, ¿verdad? Para que esté comprometido, ¿verdad? Para que cuando te la haga de emoción le diga, mira, estoy casado. Así que te callas y te sientas. Te comprometiste. Igual con el Señor. Tú y yo tenemos que comprometernos. Y para comprometernos con el Señor, Noemí, la suegra de Ruth, le deja un consejo, mismo consejo que tú y que yo debemos seguir. Y lo dice en Ruth capítulo 3, verso 3. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Fíjate,
Lo que le está diciendo, un verso antes le está diciendo: ¿acaso yo, tu suegra, no encontraré un reposo para ti? Si yo encuentro reposo para ti, entonces ve, úngete, lávate y cámbiate tus vestidos. ¿Qué es esto? Lávate. El Señor Jesucristo nos ha dejado a ti y a mí el regalo de ser lavados y limpios de nuestros pecados, limpios de nuestra maldad, limpios de toda especie de maldición, destrucción, inconveniente y todo. Pero lo que ha pasado, que has tú ido regresando a tu pasado, ha sido algo no confesado, ha sido algo que Satanás tiene tuyo o tú tienes de él, sea una actitud, sea cualquier cosa. Y es lo que está provocando que en vez tú te esfuerzas por avanzar y Satanás solamente te hace: venga, chepa acá. Porque Satanás tiene algo que le pertenece. Y el consejo que le dio Ruth, Noemí a Ruth, es el consejo que lo veo en la palabra: lávate, lávate. La única manera de romper todo derecho legal y comenzar a caminar en bendiciones, ser limpios por medio de la sangre del Cordero. Hace 8 días, durante estos días hemos estado rompiendo maldiciones. Así que no puedes venir ahora conmigo a decir: es que estoy en maldición, pastor. Tomamos un tiempo para orar. Tomamos un tiempo para bendecirnos los unos a los otros. Y te fuiste bendito. Te fuiste completamente bendito. Tampoco puedes decir: es que estoy desanimado, pastor. No, es que hay algo tuyo que tiene Satanás, o al revés, algo de él que lo tienes tú. Y si tú quieres encontrar tu reposo, tienes que lavarte, lavar nuestros pecados, arrepentirnos. Eso romperá todo derecho que te regrese a tu pasado. Y el siguiente punto es: vístete tus vestidos. En otra versión es: quítate tus vestidos de viudez y ponte tus mejores garras. Bueno, es versión Alejandro habla hoy, ¿verdad? Es decir, ya no es tiempo de vivir, familia, bajo la vestimenta de culpa, bajo la vestimenta de destrucción, bajo la vestimenta de me señalo, no me merezco vivir, yo me lo busqué. No. Porque al momento de que esos pensamientos embargan tu mente, estás menospreciando lo que Jesucristo hizo por ti. Tienes que cambiar tus vestidos. Y la vestidura representa algo muy hermoso. La vestidura es la decisión que hoy tienes que tomar para dejar atrás tu historia, tu pasado, tu carácter, tus problemas y aún vestirte de la nueva criatura que es según Jesucristo. Y esa vestimenta es roja, que es su sangre que te da la libre entrada a su presencia. No se trata de no siento la presencia de Dios, pastor. Se trata de qué vestido traes hoy puesto. ¿A poco tú vienes ahorita dispuesto a meterte a una alberca? No, no traes los vestidos. Aun cuando fuese un día muy soleado, si no traes la ropa adecuada, no te vas a meter. Bueno, a menos de que la alberca sea tuya y estés solo, ¿verdad? Pero si no, no te vas a meter. Al igual con el Señor. ¿Qué vestidos traes puestos cuando tú vienes con el Señor? ¿Cuáles son tus vestiduras? El consejo es: deja atrás tu pasado. Mira, una persona que vive completamente viviéndose culpando, aferrado a su pasado, no puede tomar esa vestidura. ¿Por qué? Porque sus manos están reteniendo algo en su presente que era de su pasado. Es decir, que si hoy el Señor te quiere dar algo, no lo puedes recibir porque tus manos están ocupadas. Y quiero que veamos lo que hizo Ruth. Ruth determinó dejar su nación para irse con Noemí, dejar sus costumbres para comenzar las costumbres de Noemí, dejar totalmente todo lo que no era de Dios para darle apertura a algo que ella no conocía. Ella no conocía ni siquiera la palabra del Señor.
Ella solamente conocía a Noemí. Y ella se aferró al Dios de Noemí. ¿Tú a quién te has aferrado? Tú te tienes que aferrar al Señor, tu Dios. Noemí es un representante, llamémosle así, del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? ¿Quién es el que te aconseja, familia? El Espíritu Santo. Y Noemí le da varios consejos a Ruth. Y una vez más le dice: Noemí, Ruth, te dejaré algo que te va a servir. Y está en Ruth capítulo 3, verso 4. Y le dice: cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Fíjate la profundidad. Aquí le está diciendo que vaya y se acuesta a los pies de Booz. Y Ruth, te estoy diciendo que te representa a ti, y Booz representa al Padre. El consejo que te está dando la palabra es: ve, acércate y acuéstate a los pies de Dios, y Él te dirá qué hacer. ¿Cuándo fue la última ocasión que te aferraste a sus pies? ¿Cuándo fue la última ocasión que pudiste escuchar el susurrar de su amor? ¿Cuándo fue la última ocasión que pudiste sentir la llenura del Espíritu Santo? El acostarse a los pies del Padre representa el menosprecio total por mi persona para que otro sea exaltado. Y Dios nos pide: acuéstate a mis pies, tráeme tu mejor adoración. Y tu mejor adoración es todo lo que representa tu vida, todo tu trabajo, todos tus anhelos, todos tus deseos, todas tus fuerzas. Una ocasión yo estaba muy enfermo y no podía orar ni adorar. Y en ese momento yo me di cuenta que la mejor adoración era bajarme de la cama, postrarme a los pies de mi cama, sin mucho aliento, sin mucha fuerza, comenzar a orar. Y fue la mejor adoración que le di. ¿Cuándo fue la última adoración que le diste al Señor, que brotara de tu corazón sin pretender algo? Has perdido el centro, has perdido el enfoque, porque hoy te tienes que acostar a los pies del Maestro si tú quieres salir de tu estela de cajita que te mantiene encerrado. Ahí le dijo: tú le vas a decir al hombre: extiende sobre mí tu manto. Y así fue. Se acuesta Ruth sobre los pies de Booz, y Booz la mira, la ve, se impacta de lo que está haciendo esa mujer moabita, y le dice a ella: extiende sobre mí tu manto. ¿Qué significa esto? Le está diciendo: extiende sobre mí tu protección, extiende sobre mí tu amor, extiende sobre mí tu fidelidad. Yo no sé cuál sea el lugar donde tú estás viviendo, pero hoy yo le quiero decir al Señor: Señor, extiende sobre mí tu manto, porque eres tú, Señor, en quien yo quiero permanecer, porque donde está tu protección, ahí yo quiero estar. Donde está tu amor, ahí yo quiero estar. Donde se encuentran tus fidelidades, ahí yo quiero estar. A los pies de quien te has acostado. A los pies de las deudas. ¿Has trabajado para tus deudas? ¿Has trabajado para alguien más? Hoy el Señor te dice: acuéstate a mis pies. El manto de Dios hace que aquella mujer que es viuda deje de serlo. Aquella mujer que está abandonada deje de estar abandonada. Aquella mujer que perdió a sus hijos pase como si nunca los hubiese perdido.
Aquella mujer que perdió a su esposo, que su esposo está pasando por momentos de infidelidades, el gozo del Señor es su fortaleza. Y en ese momento la levanta y cambia su entendimiento. Aquel que es pobre deja de ser pobre. Aquel que está enfermo deja de estar enfermo. Es decir, que cuando estamos bajo su manto, Dios cambia tu circunstancia para que comiences a vivir de una manera diferente. Pues el Señor ahí extiende su reino y ahora hace que tú seas Él. Y eso fue lo mismo que hizo Jesús contigo. Cuando Él murió en el madero, cuando Él te miró con amor, cuando Él veía tu dolor, dijo: yo voy a morir por ti. No importa si a mí me señalan, no importa si a mí me critican, no importa si a mí me dicen bájate de la cruz, porque yo te amé tanto que lo único que deseo es que mi manto sea sobre de ti. El Señor hoy te quiere hacerte sentar al lado de su mesa. Hoy quiere tenerte tan cerca, tan cercano a Él, que no solamente espigues en su campo, que no solamente sientas sanidad, sino que sientas el amor del Padre tan profundo, porque solo su amor te puede levantar, solo su amor te puede transformar, porque lo mismo que hizo vos con esta mujer llamada Ruth, que fue pagar su deuda, porque quiero decirte que Ruth se casó con un hombre endeudado, por eso habían huido de Belén, porque estaban muy endeudados, y al momento de que se casa con él, ahora la deuda es de ella, pero vos cubrió la deuda. Y hoy el Señor quiere hacer lo mismo contigo. ¿Qué deuda hay? La deuda que tú tengas, el Señor por medio de su sangre, por el aliento de su nariz, te puede dar vida hoy. Puede cambiar tu historia, porque Él ha prometido darte una herencia más abundantemente de lo que pides, conoces y aún quieras tú recibir. Es necesario que te des cuenta que el mismo hombre llamado vos, al momento de que extendió su manto, la redimió, la recompró, la volvió a ser suya. Fue lo mismo que hizo Jesús contigo en la cruz del Calvario, para que tú fueras salvo, para que tú fueras redimido, para que todos tus vales hoy fueran desbaratados, para que ese desánimo, ese desaliento que has estado viviendo hoy se acabe. ¿Cómo? Acostándote a sus pies, acostándote a sus pies, porque cuando uno se acuesta a sus pies, entra en tiempos de amores con el amado, porque Dios sí sabe la situación que estás pasando. Dios sí conoce totalmente el lugar en donde tú te encuentras. Dios sí sabe los silencios que has tenido que guardar a causa del dolor que embarga tu corazón. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿te gustaría
Mi corazón está desconsolado. Mi corazón está fatigado. Pero hoy te pido, extiende tu manto sobre mí. Extiende tu manto. No va a haber desánimo. A sus pies no va a haber confusión. Solo entrégale al Señor lo que has vivido.
las ropas de destrucción. Comiénzate a quitar las ropas. ¿De qué estás vestido hoy? ¿Cómo veniste hoy vestido a buscar a Dios? Aún si hay pecado, hoy dile: Señor, me quito esta ropa de pecado. Me quito esta ropa. Y me olvidé de lo más importante, porque me acostumbré a hacer la obra y me olvidé de lo más importante. Me acerco ante ti en total necesidad. Me acerco ante ti en total búsqueda. Padre, regrésame a mi primer amor. Hoy me humillo a decirte: Jesucristo, perdóname, porque he culpado a todos. He culpado lo que hay a mi alrededor. Me he culpado yo mismo. Pero la verdad, Señor, es que los muchos afanes, las ocupaciones, los pensamientos de mi corazón me apartaron. Extiende sobre mí tu manto, Señor. Extiende sobre mí tu manto de amor, de protección, de fidelidad. Extiéndelo sobre mí. Quiero volver a mi primera. Donde no existe el tiempo, donde no existe la distancia, donde no existe nada personal,
Solo tú, Padre, y yo. Enamórame de tu presencia. Hazme soñar contigo. Hazme escuchar tu voz. Hoy entrego ante tus pies mis ropas de viudez, mis ropas de destrucción, mis ropas de desánimo, mis ropas de tristeza. Y yo hago un voto contigo, un compromiso con mi Padre. Ayúdame, Señor, y devuélveme mi primera. Señor, llévame al lugar secreto donde comenzó nuestro amor. Presa a muchos por tu rescate. Te amo con amor eterno. Te amo. Bendita de Jehová, dice el Señor. Bendita de Jehová, dice el Señor. Llena de gracia, llena de vida, hombre valeroso, valiente y esforzado.
Bien, mis hermanitos, pues hemos llegado al